palabra que da vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de las personas porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio nos presenta la liturgia de la palabra de Dios para este domingo. Un evangelio que nos trae un mensaje rico, un mensaje que realmente nosotros debemos gozarnos, disfrutar, mostrando precisamente ese amor, esa misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Y hoy se nos presenta un personaje muy especial, Zaqueo. Zaqueo, que era un publicano, un hombre rico, un hombre odiado, un hombre que precisamente llevaba una vida desordenada, una vida de avaricia, de fraude, de robo, porque precisamente trabajaba para el Imperio Romano, para los impuestos para el Imperio Romano. Y precisamente nos damos cuenta que este hombre, al escuchar de Jesús, nos dice el Evangelio que él quiere verlo, quiere conocerlo. Hay en él esa inquietud, ese deseo, ese algo que lo mueve a querer encontrarse con él. Cuando en nosotros nace ese deseo, ese gozo de poder encontrarnos con Jesús, Jesús se hace el encontradizo. Jesús viene a nuestro encuentro, como vino al encuentro de Zaqueo. Jesús, cuando nosotros tenemos ese deseo de encontrarnos con Él, de acercarnos a Él, pues Él también busca la manera de que ese deseo se haga realidad. Dejémonos encontrar por el Señor y busquémoslo para que Él se deje encontrar. Pero también nos muestra este evangelio que él quería ver a Jesús, pero había obstáculos, había dificultades para hacerlo. Era pequeño, era bajo de estatura y por lo tanto no podía verlo, pero él se las ingenia y él supera esos obstáculos, supera esas adversidades y busca la manera de encontrarse con él. Y por eso nos dice el Evangelio que se subió a un árbol, se subió allí para poder encontrarse con el Señor, para poderlo ver, para poderlo contemplar. Eso nos muestra también a nosotros que en nuestra vida hay obstáculos, hay dificultades, a veces hay tropiezos, hay realidades que nos pueden impedir acercarnos a Jesús. Pero cuando hay deseo sincero de encontrarnos con Él, Él se hace el encontradizo.
Él permite que nos encontremos con Él. Él permite que precisamente ese deseo que hay en nosotros se haga realidad. Y por eso Zaqueo, sin importar los obstáculos, sin importar las dificultades, va a ese encuentro con el Señor. Que nosotros también aprendamos de Zaqueo a superar las dificultades, los obstáculos, para que tengamos ese encuentro con el Señor. Pero también nos dice el Evangelio que Jesús se queda en la casa de Zaqueo. Jesús hospeda allí, porque precisamente en Él había esa disposición, en Él había esa alegría, ese gozo de poder encontrarse con Él. Y precisamente Jesús se quiere quedar con Él. Jesús quiere hospedarse en su casa y en su vida. Hoy el Señor también quiere quedarse con nosotros, quiere hospedarse en nuestra vida, pero depende de nosotros si le abrimos nuestra vida, si permitimos que Él more en nosotros. Y por último, cuando nos encontramos sinceramente con el Señor, en nosotros ocurre un cambio, ocurre una conversión. Y nos damos cuenta que en Zaqueo hay unas actitudes concretas de conversión. Si él fue ladrón, si él defraudó, si él robó, lo va a devolver 4 veces más, mostrando precisamente que cuando hay un encuentro sincero con el Señor, deben haber actitudes concretas, actitudes que realmente muestren que nos hemos encontrado con el Señor. Zaqueo, con ese encuentro con el Señor, devuelve lo que ha robado y da mucho más, mostrando precisamente la sinceridad, mostrando el arrepentimiento, mostrando el deseo de ser nuevo. Que hoy en nosotros también se dé esa conversión sincera, una conversión de cada día, porque cada día necesitamos convertirnos, entregarnos al Señor. Que hoy el Señor nos dé esa gracia de encontrarnos con Él, de tener esa experiencia de Él, para que ocurra en nosotros ese cambio sincero y que realmente podamos experimentar ese amor de Dios en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.